Vamos a iniciar este proyecto que se encuentra orientado a diseñar un dashboard de gestión de mantenimiento industrial. Dentro de los documentos del caso, eh, tenemos este PDF donde está la información desde los objetivos de aprendizaje del caso que vamos a desarrollar, los antecedentes, haciendo una descripción a las variables que representan cada una de las variables. También información sobre KPI que son relevantes para el mantenimiento. Y a partir de esta fórmula nosotros tenemos que calcular estos KPI por medio de medidas y funciones DAX. Después, en la tercera parte, hace referencia y describe la composición de las páginas de nuestro proyecto. Entonces, hay un reporte de disponibilidad donde hay que preocuparse de diseñar e incorporar todos estos elementos, y algunos elementos incluyen formato condicional. Ahí están las condiciones relacionadas al formato condicional. Aquí hay una imagen de referencia que podemos utilizar cuando vayamos haciendo el diseño. Tenemos también una segunda página que es el reporte de mantenimiento, con la información que tiene que ir y en los casos que haya que considerar formato condicional, aquí están las reglas o las condiciones. Y finalmente una tercera página que es el dashboard del dashboard de mantenimiento. Ahí está la imagen de referencia. Y la tercera página que es del reporte de equipos, ahí nos especifica los indicadores, tarjetas, elementos gráficos que tenemos que considerar, condiciones de formato condicional que puedan estar asociados a algunos de estos elementos y como referencia una imagen de la estructura o distribución que deberíamos darle a este dashboard. Y finalizamos también agregando una página de menú que nos pueda direccionar a las tres páginas de nuestro reporte o de nuestro dashboard. Este es el proyecto, comencemos a realizarlo. Bueno, el primer paso que tenemos que hacer es vincular la data en un archivo que está en formato SCD. Seleccionamos este tipo de documento como fuente de origen de datos. Ustedes también tuvieron que haber descargado este archivo o esta data que está disponible, la guardan en su computador y una vez que la hayan guardado, la vinculamos a nuestro Power BI. Vamos a hacer un proceso de transformación de datos, o más que un proceso más que un proceso de transformación, realicemos una verificación o una revisión si está en los formatos adecuados la data. Formato de fecha, de texto, corresponde, formato entero. Recuerden que si es que en alguna circunstancia le aparece ABC y 1, 2, 3, ambos en esta esquina, significa que no está reconociendo el formato. Y ahí es muy importante, si es numérico, que le asignemos el formato numérico, de modo que podamos hacer todas las operaciones relacionadas con un campo numérico, como un promedio, un máximo, una varianza, etc. Y al parecer estamos ok porque no hay registros vacíos, tampoco hay errores y están asignados los formatos correctos a cada uno de los campos. Entonces vamos a cerrar. No es necesario cerrar y aplicar porque no realizamos cambios. Por defecto nos va a pedir aplicar los cambios de los datos que estamos incorporando, no los cambios que hicimos en Power Query. Está cargando la data. Y vamos a comenzar con el diseño. Hay un color de fondo como un azul marino. Nos vamos al formato de página, nos vamos al fondo de lienzo y elegimos un color azul marino oscuro.
No lo visualizamos porque está al 100% de transparencia. Entonces hay que bajar la transparencia o anularla al 0% para que lo podamos ver. También en nuestro diseño tenemos una línea horizontal color blanca. La vamos a insertar en formas. Acá está la línea. Le vamos a dar la ubicación y le vamos a asignar un color blanco. Por ende nos vamos a estilo, borde, y en borde seleccionamos un color blanco y le podemos aumentar el ancho. Algo nos pasó. Borde. Ah, lo dejé en cero. Ahí. Y un texto con el título del dashboard. Por lo tanto, vamos a insertar cuadro texto y el título dice en mayúscula dashboard de mantenimiento. Esto está en color, está una letra, yo creo que es como 20 en negrita. Ahí lo corregimos. El color es blanco y el fondo es transparente. Entonces, tomamos o seleccionamos el elemento, nos vamos a las propiedades y en efecto deshabilitamos el fondo. Y ahí tenemos nuestro título del proyecto. Después nos piden en la página 1 un indicador de la disponibilidad global. Y en los antecedentes del caso podemos visualizar que la fórmula de disponibilidad global se encuentra definido como la sumatoria de todos los tiempos de operación programados menos todas las horas paradas no planificadas dividido por el tiempo de operación programado. En base a esa función, nosotros tenemos que realizar una medida que calcule este indicador. Entonces, vamos a ir a nueva medida. Le vamos a llamar disponibilidad total, perdón, global, disponibilidad global, y esa variable va a ser equivalente a la sumatoria de el tiempo de operación programado menos el tiempo de parada no planificada. Y eso estaba dividido. Entonces, vamos a dejar entre paréntesis primero el numerador, que es la resta de estos dos campos. Entonces, la fórmula decía suma del campo que era el tiempo de operación programado. Acá está, tiempo de operación programado en horas. Cierre paréntesis para cerrar la función o la operación de suma, menos la sumatoria de todas las horas no planificadas. Por lo tanto, ahora sería suma del campo que hace referencia a horas de parada no planificada. Cierre paréntesis, que cierra el paréntesis de la función suma. Un segundo cierre paréntesis que está sumando, perdón, que está cerrando la resta de las dos operaciones, que es nuestro denominador, y dividimos por el tiempo de programación programada. Por lo tanto, dividimos por suma y la variable es el tiempo de operación programada. Tiempo de operación programada. Cierre paréntesis. Aquí nos generó la medida. Vamos a agregar una tarjeta para ver el resultado. Y la fórmula estaba multiplicada por 100%. Quiere decir que es una variable que está en formato de porcentaje. Entonces vamos a tomar nuestra medida que acabamos de generar
y le vamos a dar el formato de porcentaje y lo dejamos con 2 decimales. Siguiendo la guía del diseño, en ese indicador está el título arriba, está con fondo transparente y con las letras color blanco. Por ende, vamos a ir a formato, vamos a ir a general, habilitamos el título con el nombre, disponibilidad global, le podemos aumentar el tamaño, lo dejamos centrado y en color, el texto en color blanco. Entonces aquí lo cambiamos de negro a blanco. El fondo es transparente, por lo tanto nos vamos a efecto, deshabilitamos el fondo. Y nos falta deshabilitar el fondo de la tarjeta. Entonces nos vamos a objeto visual, en diseño de múltiples tarjetas, deshabilitamos el fondo. Y nos falta ahora el fondo de la tarjeta en sí, de la llamada. Perdón, creo que es de la tarjeta. El fondo ahí lo deshabilitamos. Y ahora nos vamos a la tarjeta, eh, perdón, a la llamada, que es donde está el dato que estamos visualizando. Seleccionamos la variable, nos vamos a valor, ahí está el tamaño y está el color. Entonces lo vamos a dejar en color blanco, podemos aumentarle si ustedes gustan un poco el tamaño de la letra, lo dejamos centrado y vamos a eliminar lo que está abajo, que es la etiqueta. Entonces nos vamos a llamada y en llamada deshabilitamos la etiqueta. Lo único que nos restaría sería eliminar ese borde que está ahí. Entonces lo seleccionamos nuevamente, nos vamos al diseño de la tarjeta y acá deshabilitamos el borde. Entonces ahí tenemos el primer resultado o la primera medida que hacía referencia a la variable o el KPI de disponibilidad global. Creo que era un poco más grande, así que lo vamos a aumentar el texto de la variable. Lo vamos a dejar en 32. Después viene un gráfico de barras apiladas donde nos va a mostrar la disponibilidad por planta. Por lo tanto, en el eje Y, que es el eje vertical, iría la ubicación, que son las plantas, y en el eje X iría la disponibilidad, que es la medida que recién calculamos. Ahí está. La leyenda, para que nos asigne colores distintos a cada planta, también lo vamos a asociar a la ubicación. Y en el diseño que está como referencia, ese valor está sin, o ese elemento gráfico está sin título, está también sin la leyenda, no es necesario la leyenda porque en este caso viene el nombre de cada variable en el eje Y. Está también transparente y no está con los títulos del eje Y. Hagamos esos cambios. Marcamos, nos vamos a formato, nos vamos a general primero, deshabilitamos el título, vamos a efecto, deshabilitamos el color de fondo, volvemos al formato del objeto visual, desactivamos la leyenda y configuramos ahora los colores relacionados al eje X y al eje Y. Entonces en el eje Y el color es color blanco, no va el título, y en el eje X lo mismo. También en valores, el color del texto, el porcentaje, iría en color blanco. Y nos indica que la planta A asignarle un color amarillo y la planta B asignarle un color naranjo. Entonces, para la asignación de los colores, vamos a seleccionar las barras, seleccionamos dentro de las series la planta A y le indicamos que queremos un color amarillo. Y para la planta B queremos asignarle un color naranjo. Lo que nos faltaría sería agregar la etiqueta de los datos con
el indicador de disponibilidad de cada planta. Entonces, habilitamos la etiqueta de datos y ahí la tenemos, podemos aumentarle el tamaño. Entonces nos vamos a valor y le aumentamos el tamaño para que se pueda visualizar mejor. Posteriormente nos piden un gráfico de línea en el cual podamos visualizar cómo ha ido evolucionando esta variable de disponibilidad en el tiempo. Gráfico de líneas. En el eje X iría la fecha. En el eje Y iría la disponibilidad, que es la medida que acabamos de generar. Y en la leyenda dividimos por ubicación. Lo que sí es importante que sin jerarquía vamos a ocupar el formato de fecha y ahí podemos visualizar la información en cada uno de los meses de los años que tenemos la data. Va sin título, con la leyenda al medio, sin título de la leyenda, letra blanca, transparente y sin título en el eje X y en el eje Y. Esa es la imagen de referencia que tenemos nosotros en nuestro archivo del caso. Entonces nos vamos a formato, nos vamos a general, deshabilitamos el título, vamos a efecto, deshabilitamos el fondo, volvemos al formato de objeto visual y lo que es la leyenda, lo que nos interesa es que esté arriba en el centro, que el texto sea color blanco y que el título lo deshabilitamos, porque se entiende que planta A y planta B representan la ubicación. Después, en el eje Y, los valores también van en color blanco, deshabilitamos el título y lo mismo para el eje X. Los valores los queremos en color blanco y deshabilitamos el título. Los colores asignados deberían ser similares en todos los elementos gráficos. Si en el elemento gráfico la planta A le habíamos asignado el color amarillo y la planta B el color naranjo, en este elemento o en este gráfico de línea deberíamos respetar esa misma asignación. Por ende, nos vamos a ir a líneas, damos formato, líneas, seleccionamos la serie A y el color asignado va a ser el amarillo. Y para la planta B, el color asignado va a ser el naranjo. Ahí tenemos la primera parte donde te entrega información de la disponibilidad global de la empresa, después la disponibilidad global por planta y después la evolución de estos indicadores en el tiempo. Y hay un formato que es un rectángulo eh, con esquinas redondeadas en la cual está como de fondo a estas imágenes. Entonces, para hacer ese efecto, vamos a insertar una forma, que puede ser un rectángulo o un rectángulo redondeado, cualquiera de las dos sirve. Ya, por ejemplo, si es rectángulo, lo colocamos acá. En la forma están las esquinas redondeadas. Entonces, independiente que sea un rectángulo tradicional, después uno le puede dar el porcentaje que queremos redondear la esquina. Le pusimos 25. Ahora nos vamos a ir al color. Le vamos a asignar un color medio morado, o medio mejor, como es azul, yo creo que es más apropiado. Y le vamos a asignar un 35% de transparencia. Y el borde es un borde color blanco.
Ahora esto está sobre nuestros elementos gráficos. Para que se puedan visualizar bien, deberíamos, dentro de la ubicación, dejarlo al fondo o atrás de estos elementos. Por lo tanto, lo marcamos, nos vamos a formato, y en formato seleccionamos donde dice enviar atrás, enviar al fondo. Echamos afuera y ahí tenemos ese efecto para agregarle de fondo a nuestros KPI. Después, estaba pensando que está como, le voy a dar un poco más de transparencia. Vamos a ir a estilo y le vamos a agregar un 50% de transparencia. Ahí se destaca un poco más la información. Después viene un gráfico que dice que nos muestre los 3 activos con menor disponibilidad. Entonces vamos a insertar un gráfico de columnas apiladas, donde en el eje Y va a estar la disponibilidad, en el eje X iría el tipo de activo, y lo que nos interesa ahora es agregarle un filtro, porque queremos solo ver los 3, pero los 3 con menor disponibilidad. Por ende, nos vamos al panel de filtro, seleccionamos el tipo de activo, porque queremos filtrar de acuerdo al nombre y después de acuerdo a la disponibilidad. Queremos que solamente nos muestre 3. Entonces, de filtro básico pasamos a top N. No es superior, porque si es superior nos mostraría los valores más altos. Queremos los más bajos, por ende seleccionamos inferior. ¿Cuánto? Sería 3. Entonces con eso le estamos diciendo, ok, muéstrame los nombres de solo los 3 tipos de activos con los menores resultados. Y ahora nos falta indicar por qué resultado, qué valor. Y ahí hemos dicho la disponibilidad. Aplicar. Ahí lo tenemos. Y ahora replicamos de acuerdo al formato que tenemos de referencia. Fondo transparente, letras blancas, cambiamos el título y eliminamos los títulos del eje X y del eje Y. Entonces, nos vamos a formato, general, el título dice top 3 de activos con menor disponibilidad. Aumentamos el tamaño, lo vamos a dejar en color blanco el texto, porque el fondo va a quedar transparente. Entonces, en efecto, ahora deshabilitamos el fondo y continuamos agregando el formato. Entonces, volvemos al objeto visual. En el eje X, los valores van en color blanco. Deshabilitamos el título. Lo mismo en el eje Y, los valores van en color blanco. Deshabilitamos el título. Van con colores también las barras, y eso lo podemos lograr fácilmente agregando dentro de leyenda el tipo de activo y se le va a asignar un color específico. La leyenda va deshabilitada, no va la leyenda. Por ende nos vamos a formato, deshabilitamos la leyenda y solo nos restaría agregar ahora el valor de la disponibilidad. Entonces nos vamos a etiquetas de datos, la habilitamos y en la imagen de referencia tiene un solo decimal. Por ende, nos vamos a la opción que dice valor y en valor le asignamos un decimal. Y podemos aumentarle el tamaño
para que se pueda visualizar mejor. Lo último que nos restaría es darle también el mismo efecto que está en la imagen de referencia, que es un fondo con los bordes redondos. Por lo tanto, volvemos a formato, nos vamos a general, nos vamos a la opción de eh, efectos, habilitamos fondo, estamos jugando este fondo creo, con una transparencia de un 50%, y el borde visual lo habilitamos con un color blanco, y la esquina estamos ocupando 25, creo que es lo que recuerdo. Perfecto, y ya tenemos el primer elemento gráfico de la segunda línea. Después nos están pidiendo agregar un segundo elemento gráfico que nos muestre los tres activos con mayor costo de mantención. Y podemos visualizar que la fórmula que determina el costo de mantenimiento, de mantención, sería la sumatoria de mano de obra, más la sumatoria de los costos de repuesto, más la sumatoria del producto entre horas extras y valor hora extra. Bueno, la primera, que es costo de mano de obra, lo podemos obtener directamente con la función sum. Lo mismo el costo de repuesto. Pero la tercera, fíjense que tiene una operación de multiplicación. Por ende, como habíamos visto en la unidad de las funciones DAX, para que el resultado corresponda a la sumatoria de todas las líneas eh, de esos dos productos, lo que tendremos que aplicar es la función sumx, porque esa función nos va a permitir hacer el producto línea a línea de nuestra base de datos y después nos va a sumar todo. Si lo hacemos a través de una función suma, el resultado final no va a ser el correcto, porque va a sumar, perdón, va a multiplicar la suma de todas las horas extras multiplicado por la suma de todo el valor de la hora extra. ¿Ya? Entonces vamos a calcular ahora esta medida para que nos muestre el valor del costo total de mantenimiento. Entonces, vamos a generar una nueva medida, la vamos a llamar costo mantenimiento, y va a ser igual, habíamos dicho, que es equivalente a la suma de todo lo que corresponde al costo de mano de obra. Ahí está, costo de mano de obra, lo va a sumar, más la suma de todo lo que corresponde a los costos de repuesto, más la suma del producto entre el, la cantidad de horas extras multiplicado por el valor de horas extras, que era de $110. Entonces aquí viene la diferencia. En vez de ocupar la función sum, ocupamos la función sumx, la referencia a la tabla, que sería data mantenimiento, y ahora viene la expresión, coma, y nuestra expresión nos quedaría como el producto entre el campo que es data mantenimiento horas extras multiplicado, en este caso, por el valor de la hora que es 110. Cierre paréntesis y con eso cerramos la función sumx. Ahí estamos generando esta medida que está sumando tres variables: el costo de mantenimiento, el mantenimiento costo de repuesto, más el producto de las horas totales por el valor de la hora. Confirmamos y nos marca un error. Veamos cuál fue el error. Acá fue el error. Nos faltaba acá cerrar el paréntesis del sum.
del segundo zoom. Ahí cerramos el paréntesis del segundo zoom. Eh, Como no estaba cerrado, lo estaba considerando como un segundo argumento. Y la función zoom solamente considera un argumento. Veamos si es que ese era el error. Y aquí, claro, no había generado de forma automática un segundo paréntesis. Ahí lo vamos a eliminar. Y creo que ahora estamos ok. Perfecto. Entonces ahí la función fue creada y no hay error de sintaxis. ¿Cuál era el error? Que se me había olvidado agregar aquí un paréntesis y cuando le hicimos el OK, nos generó en forma automática un segundo paréntesis que el sistema identificaba que faltaba. Después hubo que corregir eso. Ahora que ya generamos la medida, vamos a insertar el segundo gráfico, que nos están pidiendo que podamos mostrar los tres activos con mayor costo de mantenimiento. Entonces, un gráfico de columnas apiladas. En el eje X irían los activos, que sería el tipo de activo, y en el eje Y el costo de mantenimiento. Le aplicamos el filtro top N superior, porque en este caso nos interesan los equipos con mayor costo. Seleccionamos el elemento gráfico, nos vamos a filtro. El tipo de activo vamos a seleccionar de filtro básico a filtro top N, sería superior 3. ¿Y cuál es el criterio? El monto, el costo de mantenimiento. Aplicar. Ahí tenemos los tres activos que presentan mayor costo de mantenimiento. Y agregamos las condiciones de formato. Nos vamos al formato, nos vamos al título. El título de referencia dice top 3 activos con mayor costo de mantenimiento. Aumentamos un par de letras, color blanco el texto. Después nos vamos al fondo, efectos. En el fondo le asignamos el color que estamos trabajando con una transparencia de un 50%. Activamos el borde, que es en color blanco, con esquinas de 25 puntos. Y nos faltaría el formato del eje X y del eje Y. Por lo tanto, volvemos a formato. En el eje X el color es blanco, va sin título. En el eje Y también el color es blanco y va sin título. Los colores de las barras, para eso tenemos que habilitar la leyenda, que sería por tipo de activo, y deshabilitamos la leyenda que no está en el formato de referencia. Ahí la deshabilitamos y nos faltaría agregar la etiqueta de datos. Etiqueta de datos la sumamos acá. Entonces ahí tenemos la información con los tres activos con mayor costo de mantenimiento. Vamos a hacer un poco más de espacio para la tabla que viene ahora. Y esta tabla, ahí está el elemento de tabla, nos dice que tenga la información del ID del activo, que tenga la información del tipo de activo, que entregue la información de la ubicación y de la disponibilidad.
y le vamos a cortar un poco el título acá. Ahí, doble clic y tenemos ya la información. Está sin el total, por lo tanto nos vamos a formato, dentro de los totales lo deshabilitamos, aumentamos el tamaño del texto, es que lo vamos a dejar en 11. El color de la columna nos dice que es azul oscuro con letras blancas, por lo tanto nos vamos al encabezado de columna. El color de fondo es un azul oscuro, las letras blancas, el fondo es transparente y el título dice disponibilidad por activo. Y le vamos a colocar disponibilidad global, que en estricto rigor es la variable que estamos mostrando. En letras blancas también. Le aumentamos el tamaño. Y en efectos, sin fondo, perdón, es con un fondo, pero con un fondo de 50% de transparencia. Y el borde visual también lo activamos para mantener el formato, que era un color blanco, y con esquinas redondeadas de 25 puntos. Lo único que nos faltaría ahora sería asignarle los colores a las líneas de la tabla. Entonces, para asignar esos colores, que ahora es blanco y plomo, nos vamos a formato, nos vamos a elementos de celda, perdón, no en elementos de celda, es en valores. Y acá están los colores. Entonces está el color de fondo y el color alternativo. Entonces podemos colocar un azul y otro que fuese quizás un azul un poco más oscuro. Y deberíamos agrandar un poco la tabla y ahí estaríamos ok. Y aquí hay una condición de formato condicional que estaba especificado en el proyecto. Y las condiciones dicen, si la disponibilidad es menor del 90%, un icono color rojo. Si está entre 90 y 95, un icono color amarillo. Y si está mayor o igual a 95, un icono color verde. Entonces, recordando un poco lo de formato condicional, tenemos que ir a nuestra tabla, vamos al campo donde queremos agregar este formato condicional, que sería disponibilidad, eh, formato condicional, iconos. Es con reglas, le vamos a colocar que entre 0 y 0.9, que representa el 90%, era un icono rojo, entre 0.9 en número, que es el 90%, a 0.95, un icono amarillo, y mayor o igual a 0.95 hasta el máximo en número, ¿ya?, sea un icono color verde. Y ahí lo tenemos, ¿ya? Mayor a 95 verde, mayor a 95 verde, menor a 90 rojo, entre 90 y 95 amarillo, menor a 90 rojo, y así sucesivamente con los últimos tres que son mayores a 95 y por ende el color del icono es verde. Bueno, y nos faltaría agregar nuestro logo. Nuestro logo, nos vamos a insertar una imagen, vamos a
al estilo, seleccionamos la imagen y ustedes le dan la ruta de alguna imagen, de algún logo quieran, eh, que quieran agregar. En este caso yo lo tengo en una ruta que está acá. Ahí está. Ahí está nuestro logo y lo vamos a posicionar. No, ese logo no era el logo porque necesitamos un logo con letras blancas. Lo vamos a cambiar. Entonces, para cambiarlo, volvemos a imagen, eliminamos el que estaba y volvemos a buscarlo y lo tenemos acá. Este es el logo. Si la memoria no me falla, sería este. Ahí está. Ahí tenemos nuestro logo del proyecto, que es una plataforma que nos interesa poder socializar, apoyar e informar eh, a todas las personas que estén interesadas en aprender Power BI a través de este curso o a través de algunos videos que vayamos subiendo en nuestras plataformas. Bueno, ahora pasamos a la segunda página del reporte. Bueno, en esta segunda página, para mantener el formato que ya está realizado, creo que lo más rápido o lo que más nos conviene es duplicar la página original y eliminamos todo lo que no corresponde en esta página 2. De esta forma nos ahorramos todo el proceso que es formatear el color, asignar la línea horizontal y agregar o insertar el logo. Lo que tenemos que abordar en esta segunda página corresponde al reporte de mantenimiento con indicadores que están más asociados a esta actividad en particular. Y nos piden que arriba hayan dos segmentaciones, una por año y otra por ubicación que corresponde al plan. Entonces, vamos a colocar la segmentación acá. Es por año, por lo tanto, el campo sería la fecha. Y vamos a seleccionar jerarquía y de la jerarquía solamente vamos a dejar el campo de año. También nos piden que sea con menú desplegable, selección todo, la habilitación que esté la opción de seleccionar todo, y el fondo es azul y las letras son blancas. Pero es el fondo de la caja de las alternativas, ¿ya? El fondo del elemento gráfico es transparente. Y va sin título, porque el título, fíjense que aparece siempre arriba y el que nos pide o en la imagen de referencia está al lado. Por lo tanto, lo que va al lado es un cuadro de texto. Entonces, vamos a ir a formato general, vamos a ir a efecto, vamos a deshabilitar el fondo, vamos a ir a objeto visual, vamos a desactivar el encabezado y lo que nos restaría ahora es agregarle un color como de fondo, un azul un poco más pálido, haciendo la referencia al, al diseño que nos están proponiendo. Entonces nos vamos a valores y en valores, fondo, vamos a seleccionar un color más claro y el texto blanco. Ahí tenemos nuestra primera segmentación. Lo que nos restaría es agregar el campo de texto, cuadro de texto, que diga año. Vamos a asignar un tamaño de 14, color blanco y fondo transparente para el fondo, poder ver el fondo de nuestra página. Entonces, efecto, deshabilitamos el fondo, ahí está el texto que indica año y lo agregamos acá. Después nos piden una segunda segmentación
que haga referencia a la ubicación. Fíjense que en algunos casos les puede pasar esto, que lo queremos ajustar, pero no nos da la ubicación precisa que necesitamos. Entonces, cuando quieren hacer un ajuste más preciso, seleccionamos el elemento gráfico, nos vamos a propiedades y en posición podemos ahí, en forma mucho más detallada, hacer los cambios que ustedes necesiten. Y la segunda segmentación es por planta. Entonces ya tenemos este formato, copiar y pegar, para no tener que duplicarlo. Y en vez del año, nosotros agregamos la ubicación. También lo mismo acá, control C, control V, lo colocamos acá, y el texto en este caso sería ubicación. Ahí tenemos las dos segmentaciones que van en el menú superior. Después hay una tarjeta que nos piden que se visualice el número de fallos. El número de fallos de un campo que está acá, número de fallos. Por lo tanto, no es necesario hacer una medida. Basta que nosotros lo asignemos como el valor de esa tarjeta y nos preocupemos que lo que esté mostrando sea la suma. Y el formato, igual es un formato transparente, entonces vamos a ir a General, Efecto, le sacamos el fondo. El título tiene que decir número de fallas debería decir, este número de fallos. El color del texto va en blanco. Vamos ahora al formato del objeto visual. El diseño, seleccionamos o deshabilitamos el fondo. Ahora en lo que es la llamada, el valor lo vamos a centrar en color blanco. Eliminamos la etiqueta y nos faltaría ese color fondo blanco que es de la tarjeta. Lo desactivamos. Y el borde. Ahí tenemos nuestra primera tarjeta, el título está centrado, por lo tanto vamos a volver al formato del título y lo vamos a centrar. Entonces si elegimos el año 2026 y por ejemplo la planta B, tendríamos esta información o este resultado. Y el formato de fondo de este histórico no es transparente. El color que estábamos ocupando, que era este, con un 50% de transparencia, con un borde visual color blanco y en la esquina redondeada de 25 puntos. Ahí tenemos nuestra primera tarjeta. Después nos piden el MTR, ¿no? y la, y la función o la fórmula que determina este KPI es la siguiente. Aquí podemos visualizar que la calculamos como la sumatoria de todas las paradas no planificadas dividido por el número total de fallas. Fíjense que en este caso es muy importante utilizar para la división la función de división de DAX. ¿Por qué? Porque al usar la función nos da una alternativa de colocar un valor alternativo en el caso de que el denominador sea cero. Si nosotros hacemos una división directa sin la función, y si el número de fallas en ese periodo que estamos pidiendo o en esa planta fue cero, el resultado de ese indicador nos arrojaría un error. Entonces, vamos a
A partir de esta función vamos a generar esta medida que representa el KPI MTTR. Entonces vamos a nueva medida, vamos a llamar MTTR y va a ser igual. La función divide el numerador, que primero correspondería a la suma de todas las horas de paradas no planificadas, que sería suma de data mantenimiento, horas no planificadas, cierre paréntesis, que cierra el operador de la suma, y con eso completamos el numerador. Ahora una coma, y ahora tenemos que completar el denominador, y ese es el total de fallas. Por lo tanto, sería también una función suma, abre paréntesis, con el campo que diga total fallas o número de fallos. Cierre paréntesis, cerramos la función suma, el denominador, y ahora está la opción del texto alternativo. Por ejemplo, si le colocamos un 0, la respuesta va a ser 0 en caso de que el denominador sea 0. ¿Sí? O si quieren colocarle un texto que diga, por ejemplo, sin fallas, a un texto descriptivo, el texto tiene que ir entre comillas. Cierre paréntesis. Tenemos ahí la medida creada. Vamos a tomar este formato, a disminuir un poco, control C, control V, así nos ahorramos tener que repetir el formato de la tarjeta en cada uno de los elementos y cambiamos la variable. Ahora lo que me interesa ver es el resultado de la variable mtr. Y cambia el título. Nos vamos a formato, nos vamos a texto y el título que dan como referencia dice mttr promedio. Para este KPI hay una condición de formato. Y esa condición nos indica que hay dos condiciones. Para la primera que hicimos, si el número de falla era mayor que 100, el texto tiene que estar en rojo; si es menor que 100, en blanco. Y si el MTR es mayor o igual que 15, en rojo; y si es menor que 15, en blanco. Entonces agreguemos las dos condiciones de formato para estos KPI. Entonces, en el número de fallas, nos vamos a formato, elegimos la opción del formato del texto, porque lo que queremos agregar nosotros es el formato condicional en el resultado, que sería el valor de 73. Por ende, nos vamos a formato, vamos a llamada, valor, y en este campo del valor, donde seleccionamos el tamaño, el color, seleccionamos acá el fx para asignarle un color con formato condicional. No es con degradado, es con reglas. En la suma está correcto. Y si era entre 0 y 100, el texto es color blanco. Pero si es mayor o igual a 100 hasta el máximo, el color del texto iba a ser rojo. Y por otro lado, en el formato del contenido o de la variable del mttr, también aplicamos el formato condicional, seleccionamos reglas, entre 0 y 15, en color blanco, pero si fuese mayor o igual a 15, hasta el máximo que podamos tener, esa salida debería ser con color rojo. Ahí. Planta A, aumentó el número de fallas en color rojo, disminuyó el MTR en color blanco. Después, el segundo KPI que nos piden es el MTBF, que se determina a través de la siguiente fórmula. Es la división entre la diferencia del tiempo de operación programado menos el total de horas paradas no planificadas.
dividido por el número de fallas. También deberíamos hacerlo a través de una función de división para evitar la situación en la cual el número de fallas sea equivalente a cero. Y hay un formato condicional también asociado a este KPI que nos dice que si es menor o igual a 300 tiene que estar en color rojo, si es mayor o igual a 300 en color blanco. Entonces vamos a generar esta nueva medida, la vamos a llamar MTBF, y va a ser igual, pues, la función división, abre paréntesis, el numerador iba a ser la diferencia entre la sumatoria de la- las horas o el tiempo de operación programado, que estaría relacionado como con esta variable, sería tiempo de operación programada, cierre paréntesis, y cierra la, la función suma, menos el total, que lo representamos o lo estimamos también con una función suma, de las horas paradas no planificadas, que sería horas paradas no planificadas del campo de red. Cierre paréntesis para cerrar la descripción de la función suma. Ahí tenemos el numerador, una coma. Ahora indicamos que vamos a expresar el denominador y ese era el total de fallas. Entonces sería también una suma de el campo de número de fallos. Cierre paréntesis, describimos el denominador, coma, y ahí podemos colocar el texto alternativo en el caso que el número de fallas sea cero. Pueden colocarle un número, o si es un texto, por ejemplo, uno le coloca un 100%, se entiende que el equipo está totalmente operativo, le podemos colocar un texto. Como viene el signo de porcentaje, lo toma como texto, ¿ya? Por eso había que colocarlo entre comillas. Siempre que tú quieras que la respuesta sea un texto, tiene que estar entre comillas. Ahí generamos nuestra tercera, creo, cuarta medida KPI y la vamos a visualizar. Control C, Control V, y ahora queremos ver esta variable que está acá. Sacamos el mtr y dejamos solamente el mtr. Y había una condición de formato condicional que nos indicaba que si era menor a 300, el texto va en color rojo; si era mayor a 300, eh, el texto va en color blanco. Entonces vamos a colocar esta condición del formato, vamos a llamada, el valor, seleccionamos formato condicional, nos correspondería que fuese, no sobre mttr, como copiamos y pegamos quedó la condición anterior. Ahora lo queremos aplicar sobre la nueva medida que generamos, que era el mtb. Y decimos que si está entre 0 y 300, el color es rojo. Y si es mayor o igual a 300, hasta el máximo, el color sea blanco. Aceptar. Y ahí tenemos nosotros nuestras tres medidas ya de este segundo reporte que hace referencia al mantenimiento. Después hay una cuarta tarjeta que menciona el costo total del mantenimiento. Bueno, este cuarto indicador, que es el costo total del mantenimiento, ya lo habíamos calculado a través de una medida, que era la que estaba acá. Por lo tanto, ahora solo nos resta incluirla a través de una tarjeta en este nuevo reporte.
Aquí no había faltado cambiar el título. Entonces vamos a ir a formato, general, título, y el título de esta tercera era MTBF promedio, y eso está en horas. Entonces, la cuarta tarjeta, que hace referencia al total de mantenimiento, al costo del mantenimiento, vamos a copiar y pegar, eliminamos el valor anterior y colocamos el valor del costo. Le cambiamos el título, que en este caso sería costo total mantenimiento. Y lo vamos a dejar sin unidades. Y para eso, y con el signo peso. Entonces nos vamos al costo, le damos el formato de peso, nos vamos a formato, en llamada, seleccionamos la variable y una vez seleccionada en valor podemos decir que las unidades, ninguna. Y ahí tenemos ahí la información eh, del costo total de mantenimiento. Lo que hay que tener cuidado es que como copiamos y pegamos, tuvo que haber quedado con el formato condicional. A ver si revisamos. Claro. ¿eh? Aquí quedó con rojo porque con este cumplía el color rojo. ¿Ya? Entonces quedó guardada o replicada el formato condicional. Tenemos que eliminar ese formato condicional. Y para eso seleccionamos, nos vamos a formato, nos vamos a llamada, valor, como lo hemos hecho anteriormente, y le sacamos el formato y lo colocamos en color blanco. Ahí estaríamos ok. Después hay una quinta tarjeta, y en esa tarjeta tiene que ir el total de horas paradas no planificadas. Control C, control V, cambiamos el título, que debería, ahora corresponde a total horas paradas no planificadas. Y para eso no necesitamos crear una medida, ¿ya? Eh, porque es una información que está directamente en una de las columnas o campos que correspondería a esta. Horas de parada no planificadas. Esta es la que tenemos que visualizar. Eliminamos la última y le damos la suma. Y lo que nos interesa es que no tiene formato condicional y también la deberíamos dejar como formato color blanco. Entonces, seleccionamos la tarjeta, nos vamos a llamada, nos vamos al formato condicional y borramos el formato condicional y seleccionamos un texto color blanco. Y sin unidades, porque esos 2000 pueden ser, como está aproximado, podría ser 2300, 1800, 1900, 1300 inclusive. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a ir a la variable y le vamos a seleccionar que ninguno. Lo que sí, vamos a ocupar el separador de miles que nos ayuda a la lectura. Entonces ya tenemos nuestra cuarto KPI y lo que nos estaría restando es hacer el último KPI, que es el número de incidentes de seguridad.
Entonces, podemos copiar y pegar. En este caso ya no sería la suma de horas, sino que nos interesa que nos muestre la sumatoria de incidentes. Cambiamos el título. Ese título es número incidentes de seguridad. Y le agregamos un formato condicional. Si está entre 0 y 3, menor que 3, es color blanco. Si es mayor o igual a 3, color rojo. Entonces nos vamos al objeto visual, nos vamos en la llamada, y dentro de la llamada vamos a valor y le agregamos el formato condicional. Es con regla, y si está entre 0 y 3, el color sea blanco, pero si es mayor o igual a 3 hasta el máximo valor, nos interesa que sea un color rojo. Entonces esta es la suma, seleccionamos la suma, el resumen también corresponde a la suma, a aceptar. Cambiamos a la planta A, que efectivamente ahí son 4 incidentes y aplica tanto el formato condicional para el número de fallas que excede los 100, como también el incidente de seguridad que excede los 3. Después nos piden un gráfico de áreas, que sería el gráfico que está acá, y en ese gráfico de áreas hay que visualizar la distribución en el tiempo del total de horas paradas, tanto no planificadas como planificadas. Eso quiere decir que en el eje X, como es tiempo, tendría que ir el campo de fecha, que sería este que está acá, y en el eje Y debería ir horas de parada, tanto planificadas como no planificadas. Y la vamos a dejar sin jerarquía de fechas, y ahí tenemos nuestra distribución. Replicamos también un formato similar al anterior, transparente, con un color semitransparente, y letras blancas en los títulos, en los ejes X e Y, y sin título en el X y el Y. Entonces, esto nos quedaría como, vamos a formato, general, el título, le damos el título va a decir total de horas de paradas. Vamos a aumentar el tamaño, lo vamos a dejar centrado, color blanco. Después nos vamos a nuestro fondo, que estamos trabajando con este color, pero con un 50% de transparencia. Eh, Creo que no era ese, era este, parece que era. Ahí sí. El borde visual, también color blanco y con 25 puntos, si es que la memoria no me falla. Ahora nos vamos al formato de los ejes. En el eje X, sin título, y los valores con texto color blanco. En el eje Y, sin título, y los valores con texto color blanco. Y la leyenda, color centrado, superior al centro, y el texto color blanco. Y dice, más que suma de horas no paradas no planificadas, dice no planificada y planificada. Bueno, esa corrección la podemos hacer acá. Nos vamos a donde están los campos y aquí cambiamos el nombre de la variable. Entonces sería no planificada
enter, y la otra sería planificada, enter. Y ahí tenemos nuestro primer gráfico de este reporte. Después hay otro gráfico que nos muestra el número de fallas también en el tiempo. Y es un gráfico de línea. Vamos a hacer nuestro gráfico de línea acá arriba. Sería el número de fallos en el eje Y, en el eje X la fecha, nos vamos a ocupar jerarquía, el título va centrado y dice número de fallas en color blanco el título, porque cambiamos el color de fondo. Ahí en efecto cambiamos el color de fondo con un 50% de transparencia, borde visual, aquí vamos replicando, que era blanco y 25. En realidad podemos haber copiado según el primer gráfico, lo pegábamos y después cambiábamos el tipo de gráfico y las variables. No hubiese salido más rápido. Ya, pero sigamos. Eje X, sin título, los valores en color blanco. Y en el eje Y también lo mismo. Sin título y los valores en color blanco. La línea, el color de la línea es roja y con marcadores. Por lo tanto, nos vamos a líneas, el color, un color rojo, y habilitamos los marcadores. Ahí están los marcadores y nos piden que los marcadores sean color blanco. Y solo nos faltarían las etiquetas de datos para visualizar la cantidad de fallas en cada uno de los puntos de medición. Perdón, nos quedaría acá. Entonces la etiqueta de datos, la verdad que no se visualiza, pero están, porque están activos. Entonces lo que nos tuvo el pasado es el color. Entonces vamos a revisar en el color, le vamos a colocar un color blanco, y ahí efectivamente podemos visualizar la cantidad de fallas por periodo o por evento. Y finalmente nos piden una tabla donde esté el tipo activo, mano de obra, que es el costo de mano de obra, que está acá, repuestos, costo de repuestos, y las horas extras, y el valor de las horas extras. Ese monto en particular no lo habíamos calculado. Habíamos calculado el costo total. Por lo tanto, tenemos que hacer una medida que nos calcule ese monto referente a las horas extras que corresponde al producto en, de cantidad de horas extras por el valor. Entonces, vamos a generar una nueva medida, costo horas extras, y ese va a ser igual a un sum X, para que haga línea por línea la operación, que es de la tabla data mantenimiento, y queremos que de esta tabla nos multiplique el número de horas extras por el valor de la hora extra que está definido en 110. Acá está horas extras de mantenimiento multiplicado por 110.
Cierre paréntesis y ahí tenemos esa nueva medida. Esta acá. Y esto es lo que queremos visualizar. Los títulos de cada columna son más acotadas. El de la segunda lo borramos y colocamos solamente mano de obra. El tercero, perdón, ahí está, me había equivocado, mano de obra. El tercero tiene que decir solamente repuestos. Y el último tiene que decir horas extras. Podemos aumentar también el tamaño. Vamos a dejar en 11 porque nos falta agregar el título todavía. Entonces nos vamos a generar. El título de esta tabla dice costos asociados al mantenimiento. Vamos a subir esta. Bueno, y en caso que falte espacio, recordemos que también podemos aumentar la dimensión de nuestra hoja. Nos vamos a formato, sin tener marcado ningún elemento gráfico, nos vamos a configuración del lienzo y cambiamos 16 a 9 a personalizado y aquí podemos aumentar un poco el alto. Ahí lo aumentamos. ¿Qué es lo que corresponde? Esto está en signo peso, por lo tanto nos vamos a ir a costo de hora extra, formato peso, costo de mano de obra, formato peso, costo de repuestos, también en formato peso, y nos piden agregar formato condicional de barra. Entonces, vamos aquí, marcamos la tabla, queremos agregar el formato condicional a mano de obra, que era el de barra de datos, le vamos a colocar un color amarillo, son todos valores positivos, así que no tiene sentido configurar el color negativo. En repuestos va un color morado, también barra de datos, y en horas extras va un color naranja. Hacemos los ajustes. Y solo nos restaría dar el formato que hemos estado trabajando, con transparente y color en las líneas de las tablas. Entonces nos vamos a formato, marcamos nuestra tabla, formato general, efectos, sin fondo, borde visual. No, este está sin borde visual en el ejemplo que tenemos de referencia. El título va con color blanco. Eh, los colores de la tabla van, en el caso de la columna, que sería encabezado de columna, en un color azul oscuro, con texto blanco, y las líneas van combinando entre un azul y un celeste. Por lo tanto, ese cambio lo hacemos en el punto que hace referencia a valores, y aquí tenemos el color de fondo y el alternativo. Entonces uno puede ser
azul y el otro puede ser un azul del mismo tono, pero un poco más claro. Y los textos van en blanco. No, no, solamente el de azul, que es más oscuro, que sería este, el color va en blanco. Y el otro nos pide mantenerlo en color negro, siguiendo la referencia, y nos faltaría cambiar el color del texto del total. Ahí está. Y ahí completamos nuestra segunda página del reporte, que es un resumen de todo lo relacionado con mantenimiento. El primero fue disponibilidad. Y ahora viene la tercera página, que hace referencia a un reporte por equipo. Bueno, la tercera página del reporte hace referencia a información por equipo en particular. Aquí están los indicadores que nos están pidiendo, con las condiciones de formato condicional que correspondan, y nos entregan una imagen de referencia. Entonces, en esta imagen de referencia podemos percatarnos que hay algunas tarjetas que se van replicando del reporte anterior y es muy probable que las condiciones de formato condicional puedan cambiar, porque las otras eran del global de una planta y estas son en particular de un equipo. Entonces, lo que vamos a hacer para terminar este último reporte es que vamos a replicar la página anterior y le vamos a hacer los cambios. Eh, el primer cambio es que va solo una segmentación, quitamos la que ya había. Esta sería por el equipo, que correspondería al ID del activo. Sacamos la fecha. El texto lo cambiamos. El número de fallas, nos pide el número de fallas, el MTTR, el MTF. El costo del mantenimiento no lo pide, el total de horas paradas tampoco, y sí el número de incidencia. Entonces, este lo vamos a sacar. Esto lo vamos a borrar por acá. Y la primera tarjeta nos pide que hable de la criticidad. Entonces, ya no es costo de mantenimiento, sino que es la criticidad que está clasificado ese equipo. Después viene el número de fallas, después viene el MTBF, que ya lo teníamos calculado. Ahí podemos ir mostrando por equipo. Después viene el MTTR promedio. Después viene el OEE y finalmente el número de incidencias de seguridad. Este gráfico, el número de fallas, se repite. Esta tablita no va. Esta tampoco. Se reemplaza por otra. Y aquí habría que agregar el control C, control V, lo que nos están pidiendo que es el OEE, que es una variable que está acá. Esta. No es la suma, me interesa el promedio. Fíjense que ahí nos da un valor muy alto y esto es un porcentaje. Entonces, vamos a arreglar el título. Y lo que sucede es que la data, como nosotros la recibimos, venía con un formato que no correspondía, no estaba en porcentaje. Entonces tenemos que hacer un proceso de transformación. Ese proceso de transformación, si recordamos, es en el Power Query. Por lo tanto, vamos a la opción de transformar datos.
Y recordemos que tenemos la opción de transformar y agregar. No queremos agregar una nueva columna, sino que queremos transformar la que ya existe. Entonces seleccionamos transformar, vamos a al campo OEE y lo vamos a dividir por 1000. Y ahí nos va a quedar en porcentaje. Entonces nos vamos a transformar, variar las operaciones estándar, que sería una división, y vamos a dividir por 1000. Y efectivamente ahora nos da, está en formato de porcentaje está el formato adecuado para cambiarlo a formato de porcentaje. Nos vamos a cerrar y aplicar y continuar. Entonces ahora lo que nos falta es que esta variable le asignamos el formato de porcentaje. Ahí lo tenemos. Y revisemos las condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones del formato condicional? Porque aquí copiamos y replicamos a las tarjetas de la planta. Las medidas son las mismas, no van a cambiar. Se van a ir adaptando a la segmentación que tengamos. Pero las condiciones de formato condicional podrían ser distintas. Y eso es lo que vamos a revisar. Entonces nos dice que, por ejemplo, para el costo de mantenimiento, que si la criticidad es alta, perdón, es crítica, el texto está en color rojo. Y si no fuese crítica, el texto está en color blanco. Nos vamos a formato, nos vamos a llamada, nos vamos al valor y formato condicional del color. No nos sirven estas, no está basado en el MTBF, debe estar basado en el campo de criticidad. Y si se dan cuenta, como es texto, ya no nos hace una comparación numérica, sino indica directamente el texto. Por lo tanto, decimos, si el texto dice o está clasificado como crítica, entonces el color le vamos a asignar un color rojo. ¿Bien? O una nueva regla que podemos decir, si no es crítica, el texto sea color blanco. Después, el KPI, el número de fallas, nos indica que si es mayor o igual a 50 es color rojo, si está entre 30 y 50 color amarillo, y si fuese menor a 30 color blanco. Entonces vamos acá. Formato, llamada, el valor, vamos al formato condicional y hacemos los ajustes. Efectivamente está en el número de fallos, que es lo que estamos visualizando, pero las condiciones son las siguientes. Si está entre 0 y 30, es color blanco. Si es entre 30 y 50, el color es amarillo. Y si está entre 50 hasta el máximo, esto debería ser un texto color rojo. Después con la condición del MTBF, son las mismas. Si es 300, menor o igual a 300 color rojo, mayor, claro, no, menor o igual a 300 color rojo, mayor a 300 color blanco. Entonces, revisemos. Ahí está. Menor que 300 rojo, mayor o igual a 300 color blanco. Y el MTR, si es mayor o igual a 15, color rojo, si es menor a 15, color blanco. Me da la impresión que también sería correcto. Ahí. Y el OEE dice que está sin formato condicional. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es borrarlo. Perdón, lo borramos y le damos un color blanco. Y el incidente de seguridad, si es que es mayor o igual a 1, color rojo. Caso contrario, blanco. Por lo tanto, vamos a incidente de seguridad y aquí cambiamos la condición. Si es igual a 0, blanco. Si es mayor o igual a 1, hasta el máximo, color rojo. Perfecto. Después
tenemos una tabla. Y ahí ya tenemos, hicimos los KPI principal y nos están pidiendo una tabla. Pero no es una tabla, es una matriz donde en las filas vaya el año y en las columnas vayan los resultados de el tiempo de operación, los números de fallas, horas de parada planificada, no planificada, costo de manutención y la variación del costo de manutención. Bueno, hacemos la matriz. En las filas irían las fechas y ahí solo nos piden año y mes, por lo tanto borramos día y trimestre. En los valores, el tiempo de operación programado en horas estaría acá, tiempo de operación. Después va el número de fallos. Después va horas paradas planificadas. Horas paradas no planificadas. Costo del mantenimiento, que era lo que habíamos calculado. Y vamos a cortar un poco los nombres de los encabezados. El primero dice, le vamos a sacar ese guión. No, en horas. El segundo, número de fallos nomás. El tercero, horas para planificar. El cuarto, hora de paradas planificadas. El último, costo total. Mantenimiento. Y acá vamos a tener que hacer algunos ajustes para poder visualizar toda la información. Y nos piden las mismas características de formato, ¿ya? Que va con un título, fondo transparente, eh, letras blancas. Entonces, vamos al formato, vamos al título. El título tiene que decir reporte de operación y fallas de equipo. Esto va en color blanco. Y el fondo, en efectos, va sin fondo, perfecto, el color blanco, el título. Ahí sí. El encabezado de la columna es un azul oscuro con texto blanco. Encabezado columna. Fondo es como un azul oscuro con color blanco. Y los colores de las filas son similares al color de fondo. Entonces eso quiere decir que en valores el color de fondo sería este
color blanco, el alternativo también lo mismo, el color es blanco y el de fondo también el azul oscuro. Y que nos está faltando, claro, los totales y los subtotales. Esos son los que no alcanzamos a visualizar. Bueno, eso están en la parte de los subtotales, los valores color blanco y los otros subtotales de fila, los valores también en color blanco. Y en la columna también, exactamente lo mismo. Lo que tenemos que hacer sería ir a encabezados de la fila, que serían estos que están acá, el color de fondo lo vamos a modificar, sería este texto blanco. Y creo que podemos cambiar aumentar quizá un poco el tamaño de las letras de la data, y eso lo hacemos en elementos perdón, en valores. Le podemos aumentar un par de números y acá le podríamos agregar en el tiempo de operación el separador de miles, que es tiempo de operación, le agregamos el separador de miles. Ya, y nos piden que en esta tabla haya una última variable que sea la variación del costo. Porque aquí tengo el costo, por ejemplo, de enero del 2026, febrero del 2026 de este equipo en particular, y nos piden que lo comparemos con el costo del año pasado. Para eso hay una medida rápida que nos calcula ese monto, eh, y, y esa es una medida de inteligencia de tiempo. Recordemos cómo hacemos estas medidas rápidas. Nos vamos a inicio, nos vamos a medida rápida, tiene que ser una inteligencia de tiempo, y dentro de la inteligencia de tiempo nos interesa ver el cambio de año a año. ¿Cuál es el valor base? El costo de mantenimiento, el campo de la flecha, el que está acá, y periodo es, como es variación anual, sería un periodo porque equivale a un año. Agregar. Acá le agrego, le vamos a cambiar nombre, variación porcentual, o mejor, variación costo mantenimiento año. Le vamos a agregar a nuestra tabla. Le vamos a colocar un decimal más. Nos falta también aquí el total, colocarlo en blanco. Nos vamos a ir a formato, nos vamos a ir a lo referente al color, perdón, al número de variables, del número decimal. Y para cambiar el número de decimales, dejarlo de 2 a 1, tenemos que ir a la pestaña que dice columna específica, seleccionamos el campo, que es el costo, y le indicamos que va a ser un decimal. Entonces lo podemos ajustar. Y lo que nos faltaría es agregar el formato condicional, que nos dice que los costos o que las variaciones, si son positivas, aparezca una flecha roja hacia arriba. Si es una variación positiva, eso es malo, el costo aumentó. Y si la variación fue negativa, que aparezca una flecha verde hacia abajo, porque el costo disminuyó y eso debería ser positivo. Entonces, nos vamos a formato, a este último campo que agregamos, formato condicional, iconos, es sobre la variación del costo, perfecto. Lo dejamos todo, lo vamos a expresar como número.
Dijimos, si el costo es negativo, es bueno, porque disminuyó. ¿Cómo expresamos el rango negativo? Desde un mínimo hasta un cero, y le vamos a asignar una flecha verde hacia abajo. Si es cero, le vamos a asignar una línea, esta línea amarilla, y si es mayor que cero, hasta el máximo, eso es malo porque significa que el costo aumentó. Por lo tanto, una flecha roja hacia arriba porque aumentó y roja porque no es bueno para nosotros. Y ahí tenemos nuestra tablita. Solo nos restaría el color blanco de la última fila de los totales. Y eso lo obtenemos acá en total general de la fila. Colocamos un color blanco. Y lo tenemos casi listo. Lo que nos están pidiendo es terminar con un gráfico de anillo que nos muestre los costos asociados, cómo se distribuyen en ese equipo en relación a repuesto, mano de obra y horas extras. Entonces vamos a colocar un gráfico de anillo. Inclusive vamos a copiar este y lo vamos a pegar, porque ya tenemos el formato. Le decimos que es un gráfico de anillo, que queremos ver en valores el costo de mano de obra, el costo de horas extras, que lo habíamos calculado ya, el costo de repuestos, que está acá. ¿No? Y los textos que van en la leyenda, uno dice, este correspondería a mano de obra, este correspondería a horas extras y este correspondería a repuestos. Que lo que nos resta es que la leyenda quede en color blanco. Por lo tanto, nos vamos a formato, leyenda, el texto en color blanco. Y ahí tenemos nuestra tercera página del reporte que nos estaban solicitando, con la información de un equipo en particular con la segmentación. Y podemos ver todos los equipos y podemos ir viendo sus resultados. Un reporte dinámico con formato condicional, con distintos elementos gráficos que nos reportan un resumen de cada uno de los equipos que podamos tener en nuestra base de datos. Ahora, la primera página se va a llamar disponibilidad. La segunda página se va a llamar mantenimiento. La tercera página se va a llamar equipos. Y nos piden hacer una página de navegación, ¿ya? De menú principal. Entonces vamos a hacer una nueva página. Formato, el color, estábamos usando un color, creo que era este azul. La vamos a colocar al principio. Le vamos a llamar menú. Vamos a insertarle un logo o una imagen. Insertar imagen. Y vamos a colocar, vamos a insertar los botones de navegación. Y los botones de navegación hay distintas instancias. Puede ser un menú de navegación o un botón en forma individual.
lo más rápido y lo más práctico desde la perspectiva de la mantención es el menú de navegación. Porque si tú le cambias el nombre o agregas páginas nuevas o eliminas páginas, en ese menú se va a ir actualizando automáticamente. Entonces vamos a insertar botones, navegador, navegador de páginas. Le vamos a dar una ubicación vertical. En vez de horizontal va a ser vertical. Las páginas, yo quiero que no muestre el menú, sino que me muestre disponibilidad, mantenimiento y equipo. Por lo tanto, voy a deseleccionar menú. En la forma, tenemos distintos tipos de formas. Eh, Podemos ahí elegir la que más le acomode, la que más les guste en particular. Y voy a estar el rectángulo redondo, pero sí le voy a cambiar los colores y el efecto. Entonces vamos a marcarlo, nos vamos a ir a estilo, le vamos a cambiar el tamaño primero. Aquí estamos en valor predeterminado, entonces todos los cambios que hagamos van a aplicar al valor que viene por defecto. Entonces yo quiero que el color de relleno sea como un color verde gris, que el color del texto sea blanco, que el borde sea blanco también, y que cuando nos posicionemos sobre el botón, el fondo sea amarillo y el texto negro. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer, cambiamos el modo o el estado de predeterminado, pasamos a mantener el puntero y todos los cambios que hagamos ahora van a aplicar solo cuando nos posicionemos sobre este botón de navegación con el mouse. Y el cambio que queremos hacer es que el color de relleno va a ser un amarillo y el texto va a ser un color negro. Ahí lo tenemos. Ahí fuimos a la página de número 1, número 2, número 3. Y si quieres cambiar el color o el formato cuando presionamos, similar. Vamos a estilo y ahora seleccionamos cuando hemos presionado. Y ahí podríamos colocarle, por ejemplo, un color rosado. Ahí. Y ahí lo tenemos listo. Solo nos faltaría, de acuerdo al diseño, agregar acá una imagen que nos sirva eh, de menú de navegación para volver a la página principal. Vamos a insertar una imagen, vamos a estilo, seleccionamos la imagen, que esta imagen la tengo, también está disponible, la tienen que descargar del material que está en este ejercicio, sería esta de acá. Ah, fíjate que, ¿qué pasó? Que la cargué cuando yo tenía presionado. Entonces, valor predeterminado. Y la tengo que volver a cargar. Ahí sí. Y cuando posiciono el mouse, me va a pasar exactamente lo mismo. Volverla a cargar. Ahora sí. Y recordemos que las imágenes también las podemos utilizar como menú de navegación. Para eso, marcamos la imagen, habilitamos la acción y le decimos que la acción que nos interesa es que sea un navegador de página y que vaya a la página de menú. Y esta la copiamos, la vamos a dejar bien en la esquina.
y la pegamos en todas las páginas. Y ahora, con el menú de navegación, podemos ir al inicio, a la página 2, volver al menú, página 1, volver al menú. Y con eso cerramos este ejercicio, que era el diseño de un dashboard con una orientación a datos de mantenimiento industrial. Bueno, lo mismo que hemos visto acá se pueden aplicar a muchos casos, ¿ya? Lo importante es tener claro cuáles son los indicadores, cuáles pueden ser los gráficos más pertinentes y principalmente lo que tú tengas que responder a través del dashboard. Muchas gracias.